Bueno, continuamos con nuestra jornada de lexicografía. Tenemos la suerte de contar ahora con Miguel Sánchez Ibáñez, que es licenciado en Traducción e Interpretación, con un máster en Elaboración de Diccionarios, que sonará hoy, y Control de Calidad del Léxico, y un máster también en Estudios LGTBIQ+. Es además doctor en Traducción y Mediación Intercultural, con mención internacional, y concretamente es doctor por la Universidad de Salamanca, con una tesis titulada Neología y Traducción Especializada, clave para calibrar la dependencia terminológica español-inglés en el ámbito de la enfermedad del Alzheimer, completado en 2013. Ha trabajado además como profesor en distintas universidades españolas y estadounidenses y como terminólogo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En la actualidad es profesor del Departamento de Lengua Española en la Universidad de Valladolid, donde coordina el grado de Español, Lengua y Literatura, y asimismo representa a España en el Comité de Coordinación de la Red Europea de Estudios de Innovación Léxica y forma parte del equipo de sanción lingüística del proyecto Terminologías en España y Servicios de Inteligencia Artificial. Por si fuera poco, también forma parte de la junta directiva de la Asociación Maricorners, que está dedicada a la difusión de estudios y trabajos académicos de cualquier ámbito de especialidad relacionados con cuestiones LGTBIQ+. En concreto, es secretario de la junta directiva y también director de la revista académica homónima. Así que agradecemos de veras su presencia hoy en esta jornada sobre lexicografía y le cedo la palabra para disfrutar de su ponencia titulada Lexicografías torcidas y aliadas, el reto de representar los márgenes en los diccionarios. ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a la Facultad de Letras y a las organizadoras de esta jornada por invitarme. Estoy encantado de estar hoy aquí y conforme va avanzando la mañana, más encantado todavía porque escuchando a los compañeros que me han precedido, pues he aprendido un montón. Así que espero que por lo menos estar un poquito a la altura de lo que he escuchado hasta ahora. Mi comunicación, la verdad, no sé si lo habéis hecho aposta o no, pero la habéis colocado yo creo que estupendamente justo después de la de Diego, porque voy a recoger un montón de guantes que Diego ha lanzado en la suya. Espero estar a la altura recogiéndolos, porque bueno, voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con la lexicografía, obviamente, ¿no? Con la actualización y la elaboración de diccionarios, pero atendiendo a otras perspectivas, a otras sensibilidades, a otros puntos de vista que quizá no se han mencionado de manera totalmente explícita en las comunicaciones anteriores y que sí que creo que es relevante que, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos hoy en día tengamos cada vez más en cuenta. Y empiezo contándoos una pequeña historia, una pequeña anécdota. Hace unos años hubo un momento en el que la academia, en estos procesos de incorporación de los que Diego ya ha hablado antes, voy a referirme muchísimo a Diego, creo, durante toda la comunicación, porque es que según ibas hablando antes yo decía, madre mía, de esto voy a hablar yo también. Así que genial, va a quedar todo muy bien hilado. Como decía, había una campaña en prensa, salieron una serie de noticias que hablaban sobre la manera en la que el diccionario académico había incluido vocabulario que tenía que ver con la Lotería Nacional. De hecho, fue tal la magnitud, digamos, a nivel comunicativo, ¿no? de esta cuestión, que la propia institución, ¿no? de Loterías y Apuestas del Estado, junto con la Academia Española, hizo una serie de pósteres, casi podríamos decir de merchandising, como conmemorando esto, ¿no? Y la verdad es que eran unos materiales preciosos. Por ejemplo, los billetes que no tienen número, que se imprimen, pero todavía no tienen el número puesto de la lotería, se llaman capillas. El cachivache que se usa para pasar las bolas al bombo se llama tolva, y el vaso transparente donde caen las bolas premiadas en el sorteo, donde luego los niños de San Ildefonso lo cogen y lo dicen, se llama copa, ¿no? Y además, veis, el diseño era como súper bonito, ¿no? La L de billetes son los billetes, la V de cachivache es la tolva, ¿no? Pero pequeñito, en una esquina, así de manera un poquito como que no quiere la cosa, había un mensaje que yo cuando lo leí, hacía poco que había terminado el máster que ha mencionado Laura de elaboración de diccionarios, y a mí un escalofrío recorrió mi espalda, literalmente, porque ponía esto, de pronto. Si no está en la RAE, no existe. As. Y yo aquí me quedé. Dije, pues muy bonito todo, pero madre mía, qué frase más osada, ¿no? Como poco, ¿no? Quería empezar con esta frase para que os quede ahí y os resuene, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una imagen. Quiero que la veáis, que no digáis nada, pero que intentéis ser muy conscientes
de la manera en la que vuestra mente ha llegado a identificar lo que estáis viendo, ¿vale? La manera en la que vuestra mente ha llegado a identificar lo que estáis viendo. ¿Estamos todos haciendo esa operación mental? Sí, ¿no? Vale. A algunos será una operación mental determinada o en otros casos otra. A algunos les será más familiar, a otros no. A algunos les evocará ciertas cosas, a otros otras, a otros no les evocará nada, quizá. Vale. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué operación mental hemos seguido para poner nombre a lo que tenemos delante ahora mismo? O dicho de otra manera, ¿cómo organizamos la realidad que nos rodea para ponerle nombre? Porque al final ese es el primer paso previo a cualquier tipo de intento de categorización o clasificación de la información que recogemos en cualquier compendio lexicográfico como es un diccionario, ¿no? Pues lo primero que hacemos, como seres pensantes que somos, es agruparla y jerarquizarla y crear distintos conceptos que son constructos mentales, ¿no? En los que agrupamos la realidad que vemos y nos permite, bueno, pues luego identificar lo que vemos, ¿no? Para agrupar y jerarquizar esos conceptos solemos utilizar categorías. ¿Qué son las categorías? Son esas características que nos permiten distinguir a un concepto de otro. Cuantas más características ponemos a un concepto, más específico es ese concepto. También entra en juego no solamente esas categorías, sino otra cuestión, otro elemento que es lo que denominamos prototipos. En este caso, muchas veces, cuando queremos poner nombre a algo, recurrimos a un ejemplo que es particularmente relevante para nosotros por nuestra experiencia personal, por nuestra trayectoria vital, por nuestra situación, por el lugar en el que hemos nacido, el lugar en el que hemos vivido, la lengua que hablamos, la familia que tenemos, la formación académica que tenemos. Y también a veces echamos mano de estereotipos, que no es más que esa prototipización que acabo de mencionar, pero cuando la tenemos un poco consensuada con la gente que tenemos alrededor, ¿no? Negociamos con nuestros semejantes significados para dar con una referencia que nos valga a todos. Esto dicho así, esta diapositiva así tal cual, sin ningún tipo de aterrizaje concreto en algún ejemplo, suena bastante abstracta y yo sé que es un poco dura como diapositiva 4 de la presentación, ¿no? Pero vamos a volver a esa imagen, ¿vale? Y vamos a pensar en cómo, si vamos a ponernos quizá con esa imagen de fondo resonando en nuestra cabeza, vamos a intentar ponernos en la piel de un lexicógrafo o una lexicógrafa que tuviera que hacer un artículo lexicográfico para el siguiente lema: fiestas patronales. Con esa imagen en mente, ¿cómo organizamos la realidad? ¿Cómo la jerarquizamos para poder nombrarla y para poder tratarla lexicográficamente, que va mucho más allá de definir, como acabamos de ver en la ponencia de Diego, ¿no? Va mucho más allá de una mera inclusión de definiciones, ¿no? ¿Qué categorías podemos pensar para definir qué son las fiestas patronales? ¿Qué prototipos de fiestas patronales nos vienen a la mente cuando queremos definirlo? ¿Y cuáles de esos prototipos tenemos como consensuados un poco con la gente con la que vivimos, con la que nos relacionamos, con la que nos comunicamos? Pues si pensamos en categorías, podemos pensar que unas fiestas patronales son un conjunto de celebraciones que suelen estar ligadas a una localidad en concreto, que suelen tener en origen una motivación religiosa, pero que muchas veces ahora esa motivación religiosa queda un poco ahí difusa, ¿no? Tienen un carácter popular y suelen suceder una vez al año, ¿no? Con lo cual tenemos una serie de categorías, de notitas, ¿no? De características estables y en principio comunes para todos. Todos y todas estaremos de acuerdo un poco en esa sucesión de características para definir lo que son unas fiestas patronales. Claro, si al definir unas fiestas patronales lo hacemos habiendo nacido o crecido en Vitoria, pues probablemente nos venga a la cabeza este celedón de la imagen que acabamos de tener, aunque vayamos a tender a definirlo con esas categorías de la primera sección, ¿no? Pero bueno, digamos que puede que el celedón ocupe un lugar en nuestra mente destacado mientras lo estamos pensando, ¿no? Estamos mediados por nuestra experiencia personal, por nuestra ubicación en el mundo, a la hora de nombrar aquello que queremos nombrar, ¿no? Y ya si nos venimos muy arriba y somos más vitorianos que nadie, pues venga, pues el Celedón es la mejor fiesta que existe en el mundo entero porque yo llevo yendo al Celedón desde que tengo uso de razón, me lo he pasado genial, tengo unos recuerdos buenísimos con mis amigos y con mis amigas y vamos, quien diga que el Celedón no mola, pues fuera de esta sala ahora mismo y condenado al ostracismo para siempre, ¿no? Consensuamos en comunidad un estereotipo. ¿Sí? Claro. ¿Qué hacemos cuando actualizamos un diccionario? ¿Qué hacemos cuando tenemos que tratar lexicográficamente un concepto para, primero, asignarle un lema que sea relevante y pertinente y luego tratarlo lexicográficamente añadiendo información gramatical, información etimológica, definiciones, información fraseológica,
todo ese tipo de informaciones y de datos que añadimos cuando queremos crear un diccionario. Categorizamos, prototipizamos, estereotipizamos. ¿Hasta qué punto son compartimentos estancos? Estas tres estrategias. Fijaos, vamos a pensar en categorizar. Nos quedaría una cosa más o menos así, ¿no? Ese conjunto de celebraciones lo lematizamos en plural porque se suele decir en plural. Las fiestas patronales, tenemos un ejemplo de uso. En las fiestas patronales de mi pueblo siempre hay chocolatada. Estupendamente. Imaginad esta misma entrada si la hacemos partiendo de un prototipo, mediados por nuestra experiencia personal. Imaginaos un diccionario de terminología vitoriana, por ejemplo, ¿no? Las celebradas en honor de la Virgen Blanca, cada 5 de agosto, se inician con la bajada de Celedón. Y ya, si nos venimos arriba, diccionario de estereotipos. Celebraciones que cada mes de agosto llenan de alegría la ciudad de Vitoria con una celebración única en el mundo, la bajada de Celedón. Estupendo, ¿no? Claro, aquí vemos unas líneas muy claras, muy bien definidas, pero la realidad es que estas tres estrategias inevitablemente se entremezclan, se entrecruzan, bebemos de una y de otra, estamos mediados por ellas irremediablemente a la hora de dar forma a los artículos lexicográficos que van a conformar ese diccionario que vamos a hacer si nos ponemos en la piel de un lexicógrafo, de una lexicógrafa de un diccionario de lengua actual, ¿no? Y nos puede quedar algo así, que podría ser aceptable, pero fijaos en ese ejemplo, ¿no? Quizá lo que es la definición en sí puede ser bastante categorizada, ¿no? Podríamos decir, pero en el ejemplo se deja entrever una cierta perspectiva personal y nos puede hacer pensar, uy, ¿quién ha hecho esta definición? Y probablemente sea una persona de Vitoria, ¿no? Puede ser, o que ha tenido una relación particularmente intensa o entrañable con la bajada del Celedón. Puede ser, ¿no? Podría ser. Os planteo una pregunta. ¿Alguna vez habéis buscado la palabra mujer en el diccionario? La palabra Celedón nos ha arrancado alguna sonrisita así. Claro, no la busqué, no pasa nada, ya la busco yo por vosotros y por vosotras, en estos dos en concreto, en el diccionario de la academia y en el diccionario del español actual. Y os comparto algunos extractos de sendos artículos lexicográficos para vuestro disfrute, iba a decir. Pero, vale. Ser mujer, menstruar por primera vez. Tomar mujer, casarse. Hacer mujer a una virgen, quitarle la virginidad. Una acepción de mujer. Mujer dotada de las cualidades que tradicionalmente se consideran específicas de su sexo, especialmente la afectividad y el orden. Mala mujer, prostituta. Buena mujer, hoy raro. Bueno, primera nota, primera acotación de todo lo que os estoy enseñando. Se usa para dirigirse con intención de cordialidad a una mujer desconocida de clase social inferior. Mujer como interjección, dirigida a mujeres y generalmente en boca de mujeres para expresar afecto, persuasión, reproche o duda. Mujer, ¿qué me estás contando? Sinónimos, vieja o china. Ejemplos de uso. Se la veía más madura, pero seguía sin ser la clase de hembra que a él le gustaba. Otro ejemplo. Su asistenta siempre le había parecido una mujer inteligente. Todo esto está presente en el diccionario del español actual y en el diccionario de la lengua española a 26 de marzo de 2025. Y no estoy diciendo que sobre o que haya que borrarlo de la faz de la tierra, ni muchísimo menos, pero os lo dejo para que os resuene. ¿Qué os parece? Hay cosas que os chirrían, hay cosas que no os chirrían, hasta qué punto nos puede chirriar o no. Pero hay una cuestión que es interesante tener en cuenta y que a la que ha hecho mención, sobre todo en el caso del diccionario de lengua española, a la que ha hecho mención Diego antes, que es que no podemos obviar el hecho de que una tradición lexicográfica de 3 siglos de antigüedad y ese hecho de ese fenómeno de las definiciones heredadas, ¿no? que comentaba Diego, ¿no? Claro, cuando vemos un churro como fruto de sartén, pues nos hace bastante gracia, pero cuando vemos que para mujer tenemos afectividad y orden como quizá características propias de su sexo y condición, o cuando vemos que como ejemplo tenemos algo como que seguía sin ser la clase de hembra que a él le gustaba, pues
se ve una herencia lexicográfica, se ve un recorrido histórico que, si bien puede ser pertinente en muchos casos para interpretar el sentido de la palabra mujer en según qué textos y en según qué fuentes, por supuesto, pero quizá deja entrever cierta mirada, cierto tratamiento, cierto posicionamiento de quien ha ideado, quien ha dado forma a ese artículo lexicográfico de esa palabra, ¿no? Una toma de decisiones en las que, por supuesto, ha habido un proceso de categorización, pero desde luego están mediadas por la experiencia personal y por el consenso social de quien haya decidido esas definiciones, ¿sí? Os pongo otro ejemplo, un poquito más sutil, pero este, de verdad, Diego, este tenéis que cambiarlo ya, por favor, yo te lo pido de verdad, ¿vale? Pensad, aquí hay un grupo de académicos de la lengua y un lugar muy concreto de la casa, ¿vale? Y un artículo lexicográfico, cocinillas. Hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de la cocina. Primera acepción. Segunda acepción. Persona aficionada a cocinar. ¿Respiramos aliviados por la inclusión de la segunda acepción? ¿Qué pasa con la primera? ¿Algún elemento que nos llame la atención? ¿Entromete? ¿Por qué nos llama la atención entromete? Si te entrometes en un sitio es que no es un sitio que te corresponda, ¿no? Quizá está mediado por la experiencia personal de quien haya ideado esa definición. ¿Puede ser? ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa cuando quien idea, quien da forma, quien decide el tratamiento lexicográfico de los lemas que se introducen y que se actualizan y que se eliminan de los diccionarios, pues el conjunto de personas que se encargan de esto no reflejan la diversidad de la sociedad a la que en teoría están intentando dar respuesta con ese compendio lexicográfico? Porque al final la cuestión aquí no es tanto una cuestión de que este trabajo de actualización, teniendo en cuenta y respetando otras sensibilidades y otras visiones, o sea, sin tener en cuenta esas visiones sea erróneo o sea improcedente, sino es más bien el hecho de llevarlo a cabo pretendiendo dar a entender que estás llevando a cabo otra cosa, ¿no? Cuando tu responsabilidad o tú te arrogas la responsabilidad, tremenda responsabilidad, de dar forma a una obra de consulta referente para una lengua con bastantes millones de hablantes en bastantes países y con esa complejidad y ese recorrido y esa tradición lexicográfica que es el español, pues tienes que tener muy en cuenta que si te estás arrogando eso, tienes que actuar en consecuencia, intentar dar voz a esas sensibilidades, intentar recoger de alguna manera esas, esas cuestiones que van a hacer que tu diccionario realmente sea todo lo representativo que tú estás diciendo que es, ¿no? Os pongo otro ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Fijaos, lo conocemos, ¿no? Decidme que sí, por favor. ¿Sí? Vale. La palabra amarillo. Las definiciones de los colores siempre son maravillosas porque se las trae, claro, definir un color. Porque es muchísimo más fácil poner el color y ya está, ¿no? Cómo definir, cómo poner en palabras algo que percibimos por los sentidos, ¿no? Fijaos, Gabriel García Márquez decía que él dejó de, y tiene un artículo publicado en El País en los años 80, maravilloso, que él dejó de confiar en la academia como fuente de saber lingüístico el día que buscó esta palabra. Porque, fijaos, hasta 1992, uno de los símiles que planteaba la RAE para amarillo era el limón, del color del limón. Del color semejante al limón. Y claro, Gabriel García Márquez, que era colombiano, cuando él contaba que él buscó esta palabra de pequeño, una vez un día en el diccionario encontró esto y a él esto le voló la cabeza. ¿Por qué le voló la cabeza? Porque en Colombia los limones son verdes. Es tan sencillo como eso. O sea, si no tenemos en cuenta quién va a abrir las páginas de nuestro diccionario a la hora de pensar cómo definimos lo que estamos incluyendo en nuestro diccionario no va a ser útil para quien lo quiera usar. ¿Sí? Si sucede en algo tan evidente desde un punto de vista sensorial como puede ser un color, o aparentemente evidente, que no pasará con cuestiones infinitamente más sutiles como este hombre que se entromete en las tareas domésticas, ¿no? ¿Qué veis aquí? ¿Qué es esto? Pero un mapa, ¿cómo? ¿Es moderno?
Es antiguo. ¿Qué nos hace pensar que es antiguo? La estructura. ¿Qué más? ¿No lo veis como los vientos soplando ahí, esas cabezas, ¿no? A mí de esto quiero que os quedéis de esta imagen con la idea de esa clarísima y nitidísima delimitación de hasta dónde llega el mapa. Con esto que os quiero decir, este mapa puede servir, quien lo diseñó está diciendo al mundo, literalmente, fijaos, yo os cuento cómo es el mundo que conozco, lo que está delimitado entre estas líneas amarillas que os he puesto a los lados, ¿sí? Lo que está fuera no sé cómo será, pero no es de mi incumbencia o no es mi cometido con este mapa. Ahora, lo que está aquí dentro es relevante para mí y os lo cuento porque creo que lo estoy contando con detalle. Pues es simplemente, ese es el ejercicio un poco que quizá deberíamos tender a hacer desde la lexicografía para dejar claro cuáles son los límites y cuáles son los cometidos y las vocaciones o los objetivos que tiene un diccionario, ¿no? O sea, no hay diccionarios erróneos o diccionarios malintencionados, pero sí que hay diccionarios en los que estos límites no están bien enmarcados. Hay un desfase entre la vocación que puede tener un diccionario y luego el tratamiento que hace de lo que incluye y de lo que no incluye. Y eso es lo que genera pues, un malestar, una disonancia bueno, pues que hace que sean necesarios nuevos enfoques lexicográficos, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Esta entrada ha entrado en el diccionario hace relativamente pocos años, como podéis imaginar, por los motivos que todos y todas sabemos. Y quiero que me contéis qué tipo de información tiene esta entrada, así a simple vista. La que veis, voy a hacer... Uy, quería hacer un poco de zoom para que la veáis mejor. Pero no me deja. La tenemos ahí. Espérate, a ver, tengo aquí una lupa. Un segundo. Igual puedo. Ah, pues mira, sí que puedo. ¿Qué tipo de información contiene esta entrada? Contadme, ¿qué veis? Tenemos una definición, ¿verdad? Síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. ¿Qué más información tenemos? ¿Cómo? El género, tenemos información gramatical, ¿verdad? Tenemos una marca diatécnica que nos indica el ámbito de especialidad en el que se puede usar este lema. Tenemos una subentrada, ¿sí? Que también tiene a su vez información gramatical. Tenemos información etimológica, ¿sí? Como la que nos ha explicado antes Diego, ¿verdad? Vale, estos tipos de informaciones son puertas abiertas a las tomas de decisiones, ¿sí? Tomas de decisiones como las que nos ha perfilado Diego en su ponencia anterior. Tomas de decisiones en las que en el momento en el que está sujeto algo al arbitrio de una persona que está detrás, porque al final no podemos olvidarnos de que los diccionarios los hacen personas, ¿vale? No podemos olvidarnos de que detrás de esto hay mentes humanas mediadas por sus experiencias personales y por sus características personales. Y siempre van a abogar por alcanzar el mayor grado de objetividad posible, pero no siempre se consigue o no siempre se llega a ello. Todos estos tipos de informaciones que tenemos en esta entrada son informaciones susceptibles de dar pie a variaciones o a subjetividades que pueden alterar esa supuesta objetividad que se pretende conseguir. Por ejemplo, en el caso de las definiciones, pueden pasar varias cosas que puede hacer que de alguna manera se le vea el plumero al diccionario que hay detrás. Fijaos en esta definición de reponedor y reponedora. No es persona que repone, ¿a qué no? Encargado de reponer los productos en los supermercados y otros establecimientos. Va más allá de la mera definición, como podría ser la de saciante que veíamos en la ponencia anterior, ¿no? Que sacia, reponedor, que repone. Evita la circularidad en la definición, ¿no? Que es como se llama ese tipo de definiciones que incluyen lo que se está definiendo en ellas. Esta palabra entró en el diccionario en la edición 23ª, si no me equivoco. También entró este adjetivo, albiceleste. Y aquí sí que se limitaron, a la hora de definirlo, desde la academia, al criterio etimológico, de color blanco y azul celeste. ¿Por qué en reponedor no nos limitamos al criterio etimológico, pero en albiceleste sí? ¿Qué pensáis? ¿Qué puede hacer que se decida esto? Quizá no hay nada que sea albiceleste lo suficientemente emblemático como para que merezca estar presente en la definición.
Si nos vamos al corpus y buscamos el adjetivo albiceleste, vemos que todas las palabras que acompañan a ese albiceleste son equipo, selección, fracción, escuadra, selección, equipo, selección, camiseta, equipo, escuadra. ¿De qué selección estamos hablando? ¿Qué selección de fútbol tiene la camiseta albiceleste? La Argentina, ¿no? Claro, en este caso vemos que hay una decisión que no es sistemática. En el caso de reponedor se ha obviado la definición meramente etimológica o atendiendo meramente a la forma de la palabra y sin embargo en albiceleste no se ha obviado y no solo no se ha obviado sino que se ha omitido otra que también puede ser relevante para el usuario que utilice el diccionario. Otro resquicio por el que se cuela la toma de decisiones es el orden de las acepciones. Es un asunto tremendamente complejo, como bien ha apuntado Diego también en su comunicación anterior, pero fijaos en esta palabra, boyero, boyera. Primera acepción, persona que hace bollos. Segunda acepción, lesbiana. Claro, si el criterio es, o sea, si pensamos en un criterio basado en el uso, creo que es bastante más común el uso en el castellano actual de boyero, de boyera, de hecho, flexión en femenino, como lesbiana, que como persona que hace bollos, ¿no? Sobre todo, si volvemos otra vez a los corpus, en el CREA, los 4 ejemplos que tenemos de boyera, de los 4 ejemplos, 3 aluden a mujeres homosexuales. Y ya, por poner la puntilla, os diré que de los 3, 2 son de Arturo Pérez Reverte. De nuevo, la mirada, ¿vale? Interesante tenerla en cuenta, qué autoridades escogemos, qué tipos de textos y desde qué punto de vista y desde qué posición se nombra y luego se visibiliza esa manera de nombrar, ¿no? Con lo cual, ese orden de las acepciones también es otra puerta que se abre a tomar decisiones. Y hay un ejemplo, porque en boyero y boyera está así, pero en el adjetivo súper relacionado con él, que es lesbiano o lesbiana, esto se ha solventado sin ningún tipo de problema. Y ha primado más el criterio del uso por encima del criterio etimológico. Fijaos, hasta 2001, lesbiano o lesbiana, la primera acepción remitía a lesbio, que es perteneciente relativo a la isla de Lesbos, y la segunda a mujer homosexual. Esto ya se ha modificado y desde la edición, creo que es la de 2014, la primera acepción es dicho de una mujer homosexual, ¿sí? Ya luego viene perteneciente relativo al lesbianismo y después ya la isla de Lesbos, que en realidad es la primera acepción cronológicamente hablando, pero que el uso de la lengua ha ido relegando en cuanto a su relevancia dentro del artículo lexicográfico. Otra puerta que se abre con mucha facilidad a la hora de introducir decisiones, a la hora de introducir maneras de encuadrar según qué nociones, a la hora de dar información que quizá no es tan explícita como deberíamos, son los ejemplos. Los ejemplos en un diccionario pueden servirnos para muchísimas cosas. Pueden darnos información gramatical de uso, muy útil cuando un diccionario es usado por una persona que no sea hablante nativa de español. Y el verbo candidatizar, que también es una incorporación bastante reciente al diccionario académico, en su ejemplo nos dice, decidió candidatizarse a o para el Congreso. Y ese a o para lo pone en versalitas para que entendamos qué tipo de preposiciones podemos usar con el verbo candidatizar, ¿no? O wok, como sartén ancha y profunda, cuando vemos ese tomaré un wok de verduras con gambas, en realidad ese ejemplo, además de ser un ejemplo, nos está completando el significado de wok, porque suelen ser los woks más comunes que se toman, los de verduras con gambas, ¿sí? No vas a hacer un wok de, no sé, fresas, ¿no? Uno de los ingredientes más comunes suelen ser esas verduras y esas gambas. El ejemplo nos sirve para completar esa definición. Otros ejemplos nos hablan del contexto de uso de la palabra y si buscamos morgue nos dice no tenía permiso del juez para acceder a la morgue. Nos ubica en un contexto judicial, en un contexto de tener permiso para acceder, de completar también de algún modo esa definición, pero con un tipo de marca de especialidad ya, ¿no? O incluso nos dan instrucciones sobre la propia, la propia palabra que se está definiendo, ¿no? La realidad a la que remite. Y cuando buscas mascarilla, la quinta definición, la quinta acepción que tiene incluye un ejemplo que sería conveniente que además de un acondicionador te aplicaras una mascarilla. Te está dando información, bueno, que igual acondicionador y mascarilla son dos palabras que van a aparecer con frecuencia juntitas en el español, ¿no? En multitud de textos. Fijaos en estos otros ejemplos que también aparecen en otras entradas también incorporadas últimamente. Videollamada. Y volvemos al COVID de antes, ¿no? Fijaos en el ejemplo que tiene la palabra videollamada. Pudieron conocer enseguida a su nieto gracias a una videollamada. Yo no sé vosotros y vosotras, yo a las videollamadas les tengo una manía que no las puedo ni ver, no las trago, no las soporto. Y ver un ejemplo tan absolutamente maravilloso, emotivo, positivo, me resulta llamativo, porque fueron una claudicación de la sociedad ante la imposibilidad de poder verse cara a cara durante muchísimo tiempo. El hecho de poner un ejemplo tan positivo implica cierta intención,
de enmarcar la videollamada en según qué marco, ¿no? Cognitivo, ¿no? En según qué idea. O este otro, del adjetivo provida. Fijaos en el ejemplo. Los provida se manifestaron ayer contra la legalización del aborto. No deja de ser llamativo que una palabra que empieza con el prefijo pro tenga que añadir en su ejemplo la preposición contra. Si eres pro, porque estás contra. También enmarca las cosas de una manera muy determinada, ¿no? Fijaos ejemplos de otras palabras. Gay, dicho de una persona, especialmente de un hombre homosexual. Sus mejores amigos son gays. Mantuvo una relación con un colectivo de gays y lesbianas. O celebraron el Día del Orgullo Gay. Estamos enmarcando de una manera muy determinada según qué nociones. O fijaos en el DEA, ¿qué ejemplos aparecen para lesbiana? Que es lo que hemos visto antes. ¿Tampoco seguro estás que te da miedo una lesbiana? Jan King reconoce que sus relaciones lesbianas con una expeluquera. Reconoce sus relaciones lesbianas. Las reconoce. ¿Sí? Otra puerta abierta a la toma de decisiones por donde se cuela información ideológica muchas veces son las marcas de uso. Y vuelvo a los bollos, vuelvo al bollero y a bollera. Fijaos, para lesbiana nos lo marca como despectivo, malsonante y coloquial. Claro, al final las marcas de uso que son diafásicas, las que tienen que ver con el registro, perdón, con el contexto de uso en el que se utiliza una palabra o no, son marcas muy complejas de establecer, porque al final están muy mediadas, de nuevo, por esa experiencia personal de quien decide que es despectivo y que es malsonante. La realidad del término bollero y bollera en 2025 en castellano trasciende muchísimo ya a lo meramente despectivo y lo meramente malsonante. Y es un término absolutamente adoptado por la propia comunidad de mujeres homosexuales para autodenominarse sin atisbo de carácter peyorativo por ningún lado. Los ejemplos son múltiples, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con palabras como marica, ¿vale? Despectivo y malsonante en 3 de sus 4 acepciones. En la de las urracas no, porque no es despectivo ni malsonante llamar marica a una urraca, pero en todo lo demás sí. ¿Sí? Podríamos hablar también de las implicaciones que hay detrás de decir que decir que alguien es afeminado es despectivo o malsonante. ¿Hasta qué punto degrada a una persona que se le asocie con la esfera de lo femenino? ¿No? De nuevo, los testimonios, las realidades, las evidencias en la lengua diaria del uso de la palabra marica como una palabra que no tiene matices despectivos ni malsonantes no dejan de proliferar, ¿vale? También tenemos la etimología, ¿no? Y, bueno, a mí es una de las partes de los diccionarios que más me fascinan, me encantan, me entretienen, son una fuente de información absolutamente deliciosa. Sirven muchísimo para ganar partidas al Trivial y para dejar a tu familia totalmente patata el día de la cena de Nochebuena, con datos como, por ejemplo, que carpaccio no es el nombre de un alimento en origen, sino el de un pintor, y que resulta que en los años 60 hubo una exposición de este pintor en Venecia y se sirvió este alimento en canapés en el cóctel posterior a la inauguración y por eso adoptó el nombre de carpaccio este alimento, o que turbante y tulipán son en realidad la misma palabra, que vienen de una voz turca, que es tulbent, y si lo pensáis, los turbantes y los tulipanes al final parece que tienen una forma un poco similar, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Son datos que son, aparte de que dan muchísima información lingüística, pueden darla y sobre todo, gracias a ese proceso, como ha mencionado Diego antes, de especialización y de cientificización, si se me permite el neologismo de esta sección del diccionario, pues dan información muy, muy relevante. Pero mucho cuidado con pensar que el hecho de que una palabra tenga un origen determinado va a condicionar la manera en la que la usamos y el significado que adopta en la lengua que usamos hoy en día. Porque a nadie se le ocurriría dejar de llamar a la piscina así porque no tenga peces, cuando piscina viene de piscis. ¿Sí? O a nadie se le ocurriría decir que los salarios ya no son salarios porque no los cobramos en saquitos de sal. ¿A que no? No tiene nada que ver. Una cosa es el origen, que explica muchas cosas, que hablan de nuestra evolución como sociedad, que nos da información muy valiosa sobre cómo hemos llegado hasta en la lengua que hablamos hoy en día, pero otra cosa es tomar eso como argumento para justificar el significado de una palabra o no, ¿no? Al final, muchas veces cuando cuestionamos el significado de una palabra aludiendo a que quizá se está despegando muchísimo de su etimología original, muchas veces las personas que suelen hacer esto, lo que menos les importa de todo es la etimología, es aferrarse a un argumento que pueda servirles para anclar según qué decisiones o según qué posturas ideológicas, ¿no? Así que os dejo este tuit que me apareció hace un año escaso en mi timeline, que creo que lo resume todo bastante bien, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Una cosa son las definiciones y otra cosa son
las etimologías. Complementarias, necesarias, relevantes lexicográficamente, pero nunca se puede confundir la una con la otra, ¿vale? Al final, si tenemos en cuenta que la importancia de adoptar este tipo de planteamientos y tenemos en cuenta el modo en el que la realidad se categoriza, se clasifica, se encajona, ¿no? Se pone en fichitas para poder luego guardarla y encajonarla dentro de un libro muy gordo que llamamos diccionario, pues hay muchas más implicaciones y muchas más consecuencias de lo que podamos pensar a simple vista, ¿vale? Desde las posturas feministas siempre se ha sido muy consciente del poder del lenguaje y de la necesidad de crear un vocabulario propio que permita nombrar a la realidad desde ópticas que no sean siempre la de los hombres, ¿no? Que también tengan lugar, haya espacio para las ópticas que eviten ese androcentrismo y den voz a las mujeres, ¿no? Porque esa es la única manera de poder evitar que lo único que prevalezca sea un lenguaje hecho a medida de los hombres del que las mujeres quedan excluidas. ¿Vale? La lexicografía nunca es una actividad inocente. La lexicografía siempre está mediada por las circunstancias personales, por el trasfondo, por la manera de pensar y, en definitiva, por la cosmovisión de quien está, de quien la ejerce como profesión, ¿no? Al final, los lexicógrafos participan toman parte en actos muy poderosos que están dando forma al conocimiento, lo están fijando, lo están anclando y están dando forma también al final al imaginario cultural de toda una sociedad. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y claro, cuando pensamos en cuestiones como la lexicografía feminista o pensar en elementos de los estudios queer o los estudios LGBT y su inclusión en las tomas de decisiones que hacen que los diccionarios sean más representativos de la sociedad que se supone que los tiene que usar, pues nos damos cuenta de que la propia definición de lexicografía y la propia definición de queer chocan, ¿vale? O sea, hay muchas nociones, muchas ideas totalmente asentadas dentro de lo que se entiende por técnica lexicográfica que la propia noción de queer las evita o se opone a ellas de manera explícita. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dar una respuesta sistemática, una respuesta integradora, una respuesta que no sea borrar de la faz de la tierra lo que se ha hecho hasta ahora, ni muchísimo menos, una respuesta que no cargue contra lo que se ha hecho hasta ahora, que es muy valioso y muy bueno, digno de consideración y de consulta y de admiración incluso, ¿no? Pero que claramente necesita una vuelta, un repaso en muchas veces, ¿no? Os planteo un modelo que puede ser interesante, puede ser pertinente y que quizá os ayude a ver de qué manera podemos podemos actuar para tirar para adelante en esta línea de mayor inclusividad, mayor respeto y mayor sensibilidad con según qué percepciones y qué cosmovisiones del mundo. Fijaos, en 1969, un especialista en estudios de la comunicación estadounidense llamado Cedric Clark se centró en estudiar y en analizar la manera en la que las personas negras estaban representadas en las series de televisión estadounidenses. ¿Sí? La manera en la qué tipos de personajes había negros, si hablaban mucho, si hablaban poco, si eran protagonistas, si eran secundarios, y desarrolló un modelo de inclusión que él, bueno, lo sacó de las conclusiones que sacó de eso, de la presencia de personas negras iba a decir en los diccionarios, de personas negras en las series de televisión, pero que es muy fácilmente exportable a muchísimas otras cuestiones, como puede ser la lexicografía. Era un modelo en 4 pasos. Según él, cualquier intento de integración de algo aparentemente periférico en algo que consideramos como canónico pasa por 4 fases. Una fase de ignorar, un momento de ridiculizar, de ahí pasamos a regular y por último terminamos respetando. ¿Sí? Pues con la lexicografía puede pasar, pasa y está pasando una cosa bastante similar. Paso número 1. Ignoramos. ¿Cuántas personas negras veis en la foto? Ni una. No hay, no están. Como no están, pues ya está, lo dejamos así. No hay ningún problema, no hay nada que atajar, no hay nada que acotar, no hay nada que probar, no hay nada que decidir, no hay polémica posible porque no están. Las ignoramos y lo dejamos así. ¿Sí? O incluso pueden darse situaciones que rozan la paradoja y dan para chiste, ¿no? Como que cuando buscas, según qué palabras en el diccionario, el sistema de remisiones es una fuente de carcajadas muchas veces, ¿no? Si tú buscas la palabra a género en el diccionario, te manda directamente a arenero, lo cual para las personas amantes de los gatos pues puede ser un consuelo en según qué momentos,
Esta es ideal también cuando tú buscas reasignación, te manda resignación. En plan, no está, pues te aguantas, ¿no? O el tratamiento de trans como palabra, que no aparece como tal como palabra, sino como formante léxico, ¿no? Significado de al otro lado de o a través de, sin ningún tipo de referencia a ningún tipo de realidad que tenga que ver con la disidencia sexogenérica, ¿no? Paso número 2. Ridiculizamos. ¿Os suena esta peli? ¿Qué peli es? Lo que el viento se llevó. Si cerráis los ojos y la habéis visto alguna vez, seguro que podéis escuchar la voz de la esclava negra que ataba el corsé de Vivien Leigh. ¿A que sí? A que era una voz muy característica, muy estereotipada, incluso tanto en la versión original de la película como en la versión doblada, también era absolutamente, le pusieron un acento muy marcado, una voz muy chillona, una manera muy histriónica de presentar al personaje. Ya no es invisible, ya está, pero ¿de qué manera está? Fijaos, en este caso, en la fase de ridiculizar, el diccionario académico ha hecho unos progresos verdaderamente admirables, decididos y muy sistemáticos en las últimas actualizaciones que ha hecho. Por ejemplo, en el adjetivo fácil, en su sexta acepción, no, perdón, en la quinta, no, está muy chiquitín, pero os lo leo, ¿vale? Pone, dicho de una persona que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Esto hasta hace 2 ediciones no era dicho de una persona, era dicho de una mujer. Fácil, había mujeres fáciles, pero no hombres fáciles, ¿vale? O la adición de esta nota junto a sexo débil, conjunto de las mujeres, sexo débil. Pero bueno, por lo menos nos avisan de que se usa con una intención despectiva o discriminatoria. Son 2 maneras, 2 estrategias relativamente sencillas de implementar que pueden acabar con muchísimos testimonios de discriminación y de ridiculización en el diccionario. Por un lado, las estrategias de inclusividad dentro de las definiciones y por el otro, la adición de marcas de uso que de alguna manera etiqueten y den algún aviso a quien va a buscar esa palabra. Pero todavía estamos en proceso. Fijaos cómo definía la palabra cacatúa en su segunda acepción el diccionario en 2001, que tampoco hace tanto, que para vosotros hace mucho tiempo, pero para los que tenemos unos añitos ya, 2001 ha sido hace nada. Mujer que pretende en vano disimular los estragos de la ancianidad mediante un exceso de afeites y adornos y con vestidos ridículamente vistosos. Te quedas a gusto, ¿no? Se ha quedado a gusto, quien haya definido así esto. Esto ha sufrido un proceso de depuración total. Primero, porque ya no solo es coloquial, es despectivo. Y segundo, porque tenemos mujer mayor que disimula la edad con recursos exagerados en su apariencia física. Vemos la rebaja, ¿no? Del asunto, se ve. Pero bueno, todavía nos queda el disimula, que nadie ha preguntado a la mujer mayor si está disimulando o está haciendo otra cosa con los vestidos que se pone, y el exagerado, que habrá que ver para quién es exagerado y para quién no. Todavía queda, ¿veis? Es muy difícil. Es que nadie ha dicho que esto sea fácil o que sea una cuestión fácilmente automatizable, ni sistematizable, ni fácilmente, ni que sea fácil hacerlo de una manera coherente y consistente a lo largo de todo el lemario. Pero bueno, ahí está. Tercera fase, regulamos. ¿Esta peli os suena? ¿Cuál es? Casablanca. Tócala otra vez, Sam, ¿no? Sam, el pianista. Ya no le ridiculizamos a Sam. Sam ya no tiene un acento supermercado, una bochillona y es el personaje cómico, pero sí que queda claro que es al que damos órdenes. Está ahí en su lugar, que es el de trabajar. No va a tener el papel de galán de la peli que tenía. ¿Era Clark Gable, el de Casablanca? No sé qué. Humphrey Bogart, siempre los confundo. Era Humphrey Bogart. El actor, ¿no? No va a ser el galán guapo a que le pasan cosas, va a ser el que toca el piano en el bar. Regulamos. Fijaos, perreo entró hace un par de años en el diccionario académico. Os leo, que de nuevo está muy chiquitín. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de cadera y en el que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Claro, esto está dando por supuesto que no podemos bailar perreo 2 hombres o 2 mujeres. Tiene que ser un hombre y una mujer. El hombre es el que se pone detrás, la mujer se pone delante y además con eróticos movimientos, que anteponer el adjetivo al sustantivo también tiene ahí su telita, ¿vale? ¿O cómo está definida la palabra transexual? ¿Qué referencias hay a la realidad trans a la hora de definir transexual? Pues nos dice, como ejemplo, cirugía transexual. Como nota para definirlo, tratamiento hormonal e intervención quirúrgica, un tratamiento patologizante de la transexualidad que desde los estudios LGTB se aboga por su erradicación o por su modificación desde hace muchísimo tiempo. Y también
sexo contrario, sexo opuesto, siempre esa percepción binarista de que solamente hay dos géneros y el otro es el que está contra nosotros, no con nosotros, ¿no? Son maneras de definir que de alguna manera definimos sin ridiculizar, definimos de una manera que es respetuosa, pero definimos regulando y marcando el paradigma y el marco cognitivo en el que tenemos que introducir las palabras que estamos definiendo, ¿no? Última etapa, respetamos. Ya los personajes negros de pronto tienen papeles protagonistas y su papel no consiste básicamente en ser negro o ser negra. Ya les pasan cosas, son reinas o son duquesas o son criadas en Gilead, ¿sí? Depende de lo que sea, pero ya la narrativa en torno a esos personajes ya no es su negritud. Les pasan cosas independientemente de la raza que tienen. Está normalizada su presencia, integrada y de una manera totalmente orgánica, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto también ya en el diccionario académico. Hay inserciones de lemas que están definidos de una manera totalmente respetuosa, sin afán regulatorio. Sí, la subentrada dentro de disforia para disforia de género trata el asunto de la disforia de género con una sensibilidad exquisita. La palabra queer también está definida de una manera que en absoluto es despectiva ni ridiculizante. Basta con hacer una búsqueda de qué tipo de entradas contienen el lema género para darnos cuenta del esfuerzo que se ha hecho en este sentido a la hora de actualizar. Y sin irnos a realidades que tienen igual más que ver con colectivos LGTB, el esfuerzo más que notable que se ha hecho a la hora de neutralizar y de hacer muchísimo más inclusivas y mucho menos sexistas las definiciones que tenían que ver con que se hacían de sustantivos que tienen que ver con cargos, ocupaciones y profesiones, es también un ejemplo buenísimo de esto. Ya alcalde o alcaldesa, la acepción que durante muchísimas ediciones fue la primera, que era la de mujer del alcalde, ha quedado relegada a la quinta posición. Y la definición de alcalde o alcaldesa, primero, la flexión de género, alcalde, alcaldesa, igualdad, ¿no? La primera acepción nos habla de una autoridad municipal, no nos habla de un hombre que ostenta según qué cargo en un municipio, ¿no? Habla de una autoridad municipal. Ahí entra cualquier persona de cualquier género. Inclusividad, no es tan difícil, ¿no? Si se puede hacer en algunos artículos, se puede hacer en otros, ¿no? Por lo tanto, al final, las definiciones son un terreno de lucha ideológica entre poderes dominantes y grupos periféricos que de alguna manera se resistan y cuestionan a esos poderes, sin los cuales esos poderes dominantes no evolucionarían nunca, ni se actualizarían, ni se preguntarían, ni se cuestionarían hasta qué punto lo que hacen es pertinente o relevante, ¿no? Del mismo modo que los significados feministas o significados de nociones que tienen que ver con cuestiones LGTB pueden verse amenazados por grupos sexistas o por grupos LGTBófobos, estos significados manipulados tampoco son estables. Y por eso es tan importante que vocabulario, que normalmente se queda en los márgenes, conquiste espacios institucionales, pueda definir sus conceptos en obras de referencia y en definitiva, se visibilice de esta manera, ¿vale? Al final evitamos ese lenguaje hecho a medida de los hombres, del que las mujeres quedan excluidas, y vamos un paso más allá. No solo es el lenguaje, es la cosmovisión que detrás de ese lenguaje lo que estamos trascendiendo, lo que estamos superando. No solo está hecho, es que está anclado, está enmarcado, está legitimado y está institucionalizado de una manera muy determinada. Y no solo quedan excluidas las mujeres, al final de este tipo de lenguaje queda excluida cualquier persona que no sea hombre, cis-hetero, blanco, que no tenga diversidades funcionales, que no tenga neurodivergencias y que no tenga dinero. ¿Sí? Tenemos que ser muy conscientes de la asimetría que se genera entre el emisor cuando le conferimos ese aura de especialista y persona legitimada y el receptor como persona lega que desconoce y que quiere aprender. Porque eso al final genera un cierto control simbólico del pensamiento, de las creencias, de los valores y en definitiva del imaginario cultural que se transmite, ¿sí?, en quien los recibe. Y no podemos olvidar que si queremos que un diccionario sea relevante para la sociedad, que en teoría está destinada a utilizarlo, pues tiene que cumplir con ciertas responsabilidades. Tiene que evitar reproducir ideologías discriminatorias, sexistas, xenófobas, clasistas, LGTBófobas, o también tiene que intentar representar adecuadamente a grupos que históricamente han sido silenciados o han sido marginalizados. Con lo cual, ¿qué camino podemos tomar a la hora de tratar lexicográficamente esas realidades tradicionalmente marginadas, periféricas, cuestionadas y en muchos casos denigradas? Podemos hacer una representación impresionista y particularista y quedarnos en que el Celedón es la mejor fiesta del mundo y no salir de ahí, nos centramos en los sesgos,
Damos mucha importancia a los aspectos valorativos y hacemos muchas especificidades incluyentes y es probable que haya un sector de la población que cuando busque esas definiciones en el diccionario concuerde totalmente con nosotros y se venga súper arriba porque el celedón mola un montón, pero habrá gente igual no haya oído hablar jamás del celedón y se quede igual que estaba, ¿no? O podemos pensar en una representación más plural, más matizada, en la que se busquen ciertos consensos y en las que, aunque las definiciones puedan ser menos específicas, porque quizá hay que renunciar a cierta especificidad en según qué artículos lexicográficos, se rechacen elementos absolutos o valorativos que resten inclusividad a esos artículos lexicográficos. Con lo cual, para hacer una lexicografía que sea más inclusiva, podemos tener en cuenta muchos postulados, muchas ideas que nacen de esta lexicografía feminista, que al final derivan en una lexicografía definitivamente queer, en la que desde los márgenes y desde la periferia vamos a la centralidad de los discursos, vamos a la centralidad y a la representatividad de las realidades, en las que siempre estamos en un constante proceso de ampliación del radio de acción, cada vez damos cabida a más realidades, más sensibilidades, más cosmovisiones, ¿sí? Y también intentamos aceptar que esa supuesta objetividad, ese supuesto carácter aséptico que se le presupone muchas veces a un diccionario de referencia es una entelequia, es un ideal, es una utopía. Tenemos que tender a ella, por supuesto que sí. Tiene que ser nuestro faro en el horizonte, pero que tenemos que tener muy claro que nunca vamos a llegar a ese faro, nunca vamos a llegar a una objetividad absoluta a la hora de tratar lexicográficamente un artículo, ¿vale? Un lema determinado. No vamos a llegar. Tenemos que tender a ella y tiene que ser nuestro objetivo, que sea lo más despojado posible de visiones particularistas, de visiones sesgadas y de impresiones personales, pero sabiendo que va a ser inevitable que cualquier decisión que tomemos vaya a estar mediada por nuestra realidad personal. Con lo cual, para quedarnos con lo importante, unas ideas de pincelada ya para terminar. Primera, que los diccionarios ejercen un poder simbólico en la sociedad que los utiliza y además son terreno de lucha ideológica. Que la innovación léxica puede ser una herramienta de reivindicación y los diccionarios su medio de difusión. Es que no se me ocurre mejor medio para difundir esa innovación léxica que un diccionario. Que las normas no tenemos que tomarlas como líneas que separan lo que está bien de lo que está mal, sino quizá nos convendría tomarlas como terrenos que compartimos a partir de los cuales construir cosas nuevas. Al final, cualquier técnica lexicográfica, cualquier decisión que tomemos a la hora de elaborar un diccionario, siempre va a ser fruto de un conocimiento situado, de un conocimiento contextualizado. Quien toma una decisión la toma un día, a una hora, en un lugar concreto, en un momento de la historia, con un género determinado, con una edad determinada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Frente a esto, tenemos que buscar consensos, tenemos que abogar por la inclusividad y, de alguna manera, pensar que las decisiones igual es mejor tomarlas desde las intersecciones, desde los puntos de acuerdo entre diferentes sensibilidades y no tanto desde esas supuestas unanimidades, que sí, dan mucha paz mental cuando estamos todos de acuerdo en algo, pero siempre hay alguna grietilla que se empieza a resquebrajar por ahí y que hace que esa unanimidad no sea tal. Esto es todo lo que os quería contar. Tengo las referencias también por si a alguien le interesa profundizar en lo que os acabo de exponer y estoy encantado de responder a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Miguel, por traernos Gracias. los márgenes un poquito a escena. Aprovechamos que tenemos todavía unos minutos, aunque nos hemos alargado un poquito en la ponencia anterior, pero bueno, aún así, si tenéis algún comentario, pregunta. Diego tiene. Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Estoy en líneas generales muy de acuerdo contigo. Solo quería aclararte alguna de las cuestiones que has comentado, aunque yo creo que tú también las has matizado. En el caso de mujer hay cosas que cambiar. Por favor. Sí. Pero, por otro lado, es cierto que quizá, o he entendido en tu exposición, que se mezclaba lo que recoge el diccionario con la visión social. Es decir, el empleo de hacer mujer o de ser mujer es algo que es un uso que va cayendo en desuso, ¿no? Pero
pero que está y que los diccionarios tienen que recoger con independencia de lo que consideremos Sí. de oportunidad. Entonces, eso no sé si lo había entendido bien y quería matizártelo. Y luego de otras cuestiones que has dicho, pues, por ejemplo, en el caso de lesbiano y de boyera, que hablabas de la organización, es que no iba por ahí la organización del diccionario, es más sencilla, es una cuestión que viene en los preliminares y es por categorías. En el caso de boyero, efectivamente, boyera, como no sé cómo estaba definido, que hace o vende bollos. Que hace bollos, sí, es masculino y femenino, y en el otro caso solo femenino. La organización que tenía categoría del diccionario, cuando un término es masculino y femenino, va por delante de uno que es solo de una categoría. No había más, o sea, no hay una cuestión ideológica detrás. Te va a pasar en todos los términos del diccionario, en la ordenación. Y lo mismo pasa en boyera. En lesbiano. El cambio que se ha producido es porque se ha añadido una marca de poco usado. Lo poco usado va detrás, va por encima de lo desusado, pero va detrás de lo que no está marcado. En el diccionario en general lo que va marcado se va colocando detrás. También en el caso de boyera tenía marcas. Es cierto lo que decías en el caso de marica, ¿no? Creo que era de lo de despectivo y malsonante. Lo único es que el argumento que ofreces es delicado, porque eso se ha visto y te recomendaría, porque te puede ser muy interesante para tus exposiciones, si tienes la ocasión de entrar en el artículo Nigger en el Oxford. Es un artículo que solo tiene una definición, pero luego tiene una cantidad de extensiones de uso. En un momento llega a ser parecido a una famosa escena de la vida de Brian, porque te llegas a liar, porque es usado despectivamente de un blanco hacia una persona de color. Usado positivamente de una persona de color a otra persona de color. Usado despectivamente de una persona de color hacia otra persona de color. Usado posiblemente con sentido ofensivo de una persona de otra, no sé, que pone hacia una persona de color. Y sigue. O sea, tienes como 9 o 10 indicaciones, eso sí, ponen ejemplos. Sí es una opción, pero es cierto que ese tipo de marcas tienden hacia la generalidad. Dentro de los colectivos se tiende a evitar ese carácter despectivo. Fuera no. Y el término marica o maricón, como el término negro o otros tantos, dentro de los mismos colectivos está permitido. Eso es como cuando tú le dices a un amigo, mi madre es que es imbécil, y otro día viene el amigo y te dice, tu madre es imbécil, ¿verdad? Y dices, oye, no te metas con mi madre, pues eso lo has dicho tú. Sí, bueno, pero hay como dentro de un marco en el que se pueden decir cosas y fuera de ese marco no. Entonces es cierto que quizás se pueda solucionar de otra manera. De otra manera, pero es complicado ese tipo de marca. Lo que decías de agénero, que no se encontraba en el diccionario, ahí tampoco veo yo que haya una cuestión de mentalidad, porque incluso es que ahí a lo que te estás refiriendo es al motor de búsqueda. Sí. Es decir, es una cuestión de ingeniería informática que no tiene que ver con la lexicografía. Era totalmente anecdótico. Vale. Sí, en eso no había, igual que en reasignación, que te manda reasignación. Simplemente es por parecido de caracteres. Es una mera anécdota. Claro, sí he querido transmitirlo. Sí. Y sí es cierto que la perspectiva del lexicógrafo, con lo que comentabas del limón, ha estado muy presente. Y, a maneras que no os podéis imaginar y que se va puliendo. Por ejemplo, si veis la definición de secuoya, ahora no presenta ningún problema. Dice que es un género de plantas que es frecuente en parques y arboretos. Ahora, hasta hace pocas ediciones decían nuestros parques y arboretos.
En nuestros parques y arboretos, en una edición que está hecha por academias de Filipinas, de Guinea y de toda América, implica que en toda América, en Filipinas y en Guinea, además en España, eso es frecuente. Y nos ha tenido en cuenta que esa perspectiva del redactor era de un redactor claramente español. Ese es el caso. Y sí, estoy de acuerdo también con lo que comentabas en Perret. Así que nada, que te agradezco mucho tu exposición. Me ha gustado bastante. Gracias. Gracias. Pues mira, con respecto a lo que dices de la palabra mujer, concuerdo totalmente contigo en que si bien la visión de la sociedad es la que es, tiene que aparecer reflejado el uso, pero quizá debería haber alguna manera de marcarlo, como se hace, por ejemplo, en Buena Mujer, que pone poco usado, hoy raro, algo así, de alguna manera para marcar otro tipo de usos que pueden ser denigrantes o despectivos en según qué momentos para según qué mujeres, ¿no? Y con respecto a la cuestión de la ordenación de acepciones en boyero y boyera, es que yo voy más allá, es que también hay una toma de decisión y una ideología detrás de por qué prima lo lematizado en masculino y en femenino por delante de la lematización meramente en femenino. Son cuestiones, sé que son decisiones que hay que tomar por sistematizar y por ordenar la información que hay en el diccionario. Claro, no. Desde Quiero luego, decir, pero también hay detrás unas sí, razones. pero ni siquiera tiene que ver con género, lo de masculino y femenino. Es decir, es como aquello que tiene más uso va por delante, o sea, más uso. Aquello que tiene en principio más frecuencia, porque si es masculino y femenino va a tener más frecuencia que si es masculino Claro, y femenino, pero en el caso de boyero, boyera, pero no en todos los casos. por eso, Entonces, no se actúa individualmente. no sé, el Pero, orden de las acepciones es un melón. podía haber sido la decisión al revés. Claro. Es decir, que no... Pues por son eso. convenciones, no tiene más cuestión. Ay, vaya, ya lo siento. Bueno, Nada. te hago una observación muy, muy rápida, Dime, que es la que se hace Mercedes. siempre que se habla de la ideología en el diccionario. Y es que el diccionario es un libro que está ordenado alfabéticamente. Sin embargo, en la alfabetización siempre aparece el masculino por delante del femenino. Entonces, si tú buscas, encontrarás niño, A y no niña, O. Esa es una clásica. Luego, me ha gustado mucho todo lo que has explicado porque la ideología en los diccionarios nacen preñados de ideología como Es inevitable. absolutamente todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es ideología. Pero es muy curioso ver cómo desde el año 98, en el que se iniciaron, después de un encargo de la propia academia, a Lledó y a Bengoechea, el estudio sobre lo masculino y lo femenino en la 21ª edición, un estudio que después las autoras reiteraron que no se había tenido en cuenta en la mayoría de las ocasiones y tal. Estoy hablando de 1998 hasta el año 2025, sí que hemos avanzado, no todo lo que se esperaría. Me refiero a hemos avanzado un poco en esa lexicografía feminista de la que hablas, pero no hemos dado todavía el paso a una lexicografía queer o a una lexicografía que intente integrar a todas las personas que van a utilizar el diccionario. Esa es la otra cuestión. Hay muchísimos trabajos, el más reciente de 2018 de Susana Rodríguez Barcia sobre la 14ª edición, que también es revelador de que ha habido avances, pero todavía no los hay. Y aquí estamos hablando en un ámbito en el que no nos estamos metiendo en definiciones de tipo religioso, que muchas han sido corregidas, como hemos visto, o políticas y tantas otras. O sea, los diccionarios reflejan realmente estas cuestiones, yo creo, de una forma muy clara. Y es verdad que es absolutamente cierto que están pensados y ordenados, por lo general, desde un punto de vista androcéntrico y punto. Y que sobre eso es sobre lo que hay que actuar. O sea, hay que partir de que están hechos desde un punto de vista androcéntrico, asumirlo y avanzar. Y ahí es donde están todas esas cosas. Lo de la cacatúa me ha gustado mucho. Si alguien resiste y viene esta tarde, tengo más para dar sobre estas cuestiones para que veáis el salto inmenso que se ha dado desde el siglo XIX a la actualidad. Pero en ese sentido, pues nada, me ha interesado muchísimo y me ha gustado muchísimo. Perdón, hay un último apunte, que incluso a veces son cuestiones muy de matiz donde se ve la mentalidad o la perspectiva del redactor, que son cuestiones culturales. Al hablar del Espíritu Santo,
se dice que es la tercera persona y que procede por igual del Padre y del Hijo. Bien, eso para la Iglesia ortodoxa no es y provocó la separación entre iglesias, la cuestión conocida como el filioque, pero la redacción que se hizo desde aquí tenía solo la perspectiva católica cristiana. Casi todas las definiciones de religión no han tenido en cuenta dentro del cristianismo otras tendencias. Es normal desde la perspectiva del redactor, pero son cosas que deberían matizarse y corregirse. El de Seco incluía obispa, obispo-obispa y el diccionario de la academia, ¿no? Porque, claro, la perspectiva en uno era desde la Iglesia Católica y en la otra era más abierta. Ecuménica. Ecuménica. Sí. Y además ahora hay arzobispas también, o sea que tú imagínate hasta dónde vamos a llegar. Pero que es... Lo no marcado era lo español. Claro, es que también entonces ahí... Sí, bueno. Claro, es que... Claro, por eso que hay como muy pocas marcadas con la marca ESP. Es que la marcación es muy reveladora también, porque también ese criterio de cuanto más marcado, más abajo en el orden de acepciones, claro, hasta qué punto, en qué momentos eso tiene sentido y en qué momentos no, porque quizá lo más marcado, por ejemplo, cuando decíamos que cuanto más marcado, más abajo, pero cuando es una marcación muy múltiple desde un punto de vista diatópico, entonces sí que sube. Hay marcaciones que penalizan y marcaciones que te dan un plus, ¿no? Para que subas en la lista de acepciones. Entonces, no es una crítica porque además es que entiendo el reto inmenso y la maraña total de decisiones y de organizaciones que supone esto, obviamente. Sí, pero la convención... Claro, las convenciones también son ideológicas. El mero hecho de que esté colocado por orden alfabético ya es arbitrario, ya es un modelo determinado. No es que sea bueno ni malo, pero es un modelo que es totalmente una decisión arbitraria. No hay un motivo lingüístico por el que la organización alfabética sea más pertinente que otra. O sea, si rascamos, encontramos cuestiones que están sujetas a, pues eso, a factores arbitrarios. Pues claro. Sí, claro. Eso. Mm. Claro. Mm. Sí. Mucha. Sí, sí. Y no caer en la falacia de que si lo borramos del diccionario de pronto va a desaparecer, porque muchas veces parece que ha habido movimientos sociales, ¿no? Y colectivos que han dicho, no, es que esto mejor que no esté en el diccionario, es que por mucho que lo borremos, la problemática que encierra este término no va a desaparecer por arte de magia. Quizá lo que hay que hacer es incluirlo en el diccionario, enmarcándolo de otra manera, contextualizándolo de otra manera y satisfaciendo la reivindicación que me estás haciendo, pero para que esa reivindicación la pueda encontrar alguien que busque tu palabra en el diccionario y aprenda gracias a esto. Claro, sí, por eso, si te pones por esa regla de 3, lo dejamos en 15 paginitas con lo más bonito del mundo y ya está, y a vivir. Pero no, por desgracia no funciona así. Mm. Sí. Claro. Además es un modelo de la autoridad. Lo has puesto al principio, lo que no está en el diccionario no existe. Claro, es que... la ley en este país al menos se basa en lo que dice el diccionario. Lo dice para la penalización del matrimonio igual, por ejemplo, y el matrimonio, y así sucesivamente. Sí. Entonces se recurre al diccionario más allá de lo propiamente despectivo de una lengua. Es una institución. A misa. Cuando hablo de esto en clase, siempre pongo el típico en Chile que no sé cómo se llamaba, pero tenía el adjetivo revolucionario dentro de su nombre.
y no les dejaron llamarse así porque revolución en el diccionario está definido como manifestación violenta, o bueno, tiene la palabra violenta en algún momento, y la Constitución chilena prohíbe la creación de partidos políticos que aboguen por la violencia en sus postulados. Entonces, simplemente por el hecho de estar definida así, ilegalizaron el partido. Las consecuencias son, claro, como repositorio, genial, pero como demiurgo, o sea, como ya lo que ya crea y destruye la materia, me parece ya un... Sí. Es muy interesante. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me ha parecido muy interesante porque desde que estamos en el colegio siempre nos dicen que por ejemplo, un ejercicio de describe esta palabra como la encontrarías en un diccionario y tienes que hacerlo de forma objetiva. Y siempre nos dicen pues, que los diccionarios son 100% objetivos y nunca me había parado a pensar en que, claro, al haber gente humana que está detrás de los diccionarios, no es realmente objetivo. Y otra cosa que me gustaría preguntar, ¿habría forma de añadir, pues por ejemplo, en la palabra marica o bollera, cuando dice que es despectivo, se podría poner, por ejemplo, puede ser despectivo? Porque a mí si me lo dicen te doy un abrazo, ¿sabes? Entonces, eso. Sí, claro, si la cuestión está ahí, buscar soluciones dentro de la propia técnica lexicográfica que las ofrece, es que las hay, las soluciones las hay, lo que pasa es que hay que pensar cómo introducirlas y sobre todo cómo introducirlas de una manera que sea coherente. Porque lo que no puede ser es que con cada artículo tomes una decisión diferente, ¿no? O sea, o vayas por caminos distintos. Tiene que haber decisiones que permitan, o sea, que faciliten que se puedan luego tomar con otros artículos lexicográficos también. Entonces, en algunos contextos o una acepción que sea dentro del propio colectivo no tiene el matiz despectivo. No sé cómo hacerlo porque no me dedico a ello, pero claro que lo hay vías para ello y yo creo que es a lo que deberíamos llegar. Porque del mismo modo que se han añadido ese despectivo frente a cacatúa para cuando definen a una mujer mayor que se viste como le da la gana, pues podemos poner esta otra marca para marica. No sé. Había otra pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante la charla y eso, que muchas gracias, que ha sido genial. De nada. Primero que todo quería hacer un comentario sobre lo de las convenciones, porque sí que es verdad que los criterios que utilizamos son como muy, no sé cómo explicarlo, que obviamente siempre hay que tener rigor científico, ¿no? Pero el tema de las convenciones es como una forma muy masculina de verlo y no, es verdad, y sobre todo, en mi opinión, esto es súper subjetivo, pero en algo como un diccionario, el lenguaje, que es algo súper cultural, súper subjetivo, súper ligado a cómo lo utiliza cada persona y emociones y vivencias, pues basarnos en algo 100% científico y así, pues al final una convención es muy limitante, ¿no? Y me parece que es una forma, o sea, que el mismo hecho de que prefiramos basarnos en convenciones de metodología científica o lo que sea, y racionalidad en vez de relevancia cultural, pues también es una forma muy masculina de verlo, ¿no? Y como pregunta, he venido a contar mi película, perdón. Y como pregunta, o sea, o sea, como persona súper ajena a esto y que no sé cómo funciona, pero estas nuevas palabras, pues cuando se añade queer, lesbiana, trans, que hemos visto que todavía no está añadido, pero ¿hasta qué punto es importante la presencia de gente de este mismo colectivo en que se añaden estas palabras? O sea, me da la sensación de que hay mucha reticencia a que se añadan y no sé hasta qué punto se están añadiendo a regañadientes y qué consecuencias puede tener esto también en la propia aparición de las palabras, o sea, lo que decías tú, ¿no? De todo el sesgo que hay, el que igual no se quiera añadir esas palabras, no lo sé. Claro, sí, por eso yo no creo que haya una intencionalidad beligerante en muchos casos en contra de la inclusión, pero el meme que os he puesto antes de los dos Spider-Man idénticos, al final cuando quien tienes enfrente lo que hace es reverberar tu propia cosmovisión, pues es muy, muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Y
Y entonces, pues, si los que tienes al lado, todo el mundo te dice que el Celedón es la mejor fiesta del mundo, pues venga, pues nos venimos arriba y acabas siguiendo aquello y no sales de ahí hasta que te venga uno de otro sitio y te diga, oye, yo tengo otra fiesta en mi pueblo que también está muy bien, podéis venir un día a verla, igual os lo pasáis bien también, ¿no? Por eso es tan noticiable también la progresiva incorporación de mujeres como académicas, que ha costado Dios y ayuda, ¿no? Y que ha hecho correr ríos de tinta también. Pero es que vamos más allá, o sea, no solo mujeres, hay personas neurodivergentes, hay personas con discapacidades funcionales significativas, hay personas racializadas, hay personas no binarias, hay personas LGTB explícitamente, que explícitamente hayan dicho que lo son dentro de la academia. Son preguntas que son retóricas, pero que son, o sea, reales. No lo sé, ¿vale? No lo sé y si lo están, es mala señal que no lo sepa, ¿no? Es interesante pensar que si lo que quieres es dar una respuesta plural y representativa, pues que esa respuesta la dé una muestra plural y representativa de la sociedad a la que quieres dar esa respuesta. De primero de estadística, vamos, una muestra representativa del grupo al que quieres analizar, ¿no? Yo creo. Sí, quizás además esta última respuesta la podemos enlazar un poco con las ponencias anteriores en las que se ha mencionado que, por ejemplo, el trabajo en lexicografía implica ser experto o experta en numerosos ámbitos. Y Claro. muchas veces hay que tomar contacto con especialistas en, no sé, se ha mencionado el ámbito naval, culinario o, por ejemplo, con asociaciones médicas, etcétera, como para conocer desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, qué recomendaciones hay. Pues quizá igual podría también en el mismo ámbito o sea, la inclusión tampoco... Claro, exactamente. Sí, Sí. de hecho se ha hecho muchas veces, muchas veces se ha incorporado a académicos a la academia como que hacían gala de profundísimos conocimientos, hacían gala totalmente fundada, de profundísimos conocimientos en según qué ámbito. Yo siempre pienso en cuando entró Miguel Delibes, el subidón que dio, la terminología que tenía que ver con los pájaros, por ejemplo, fue increíble hay muchas definiciones de tipos de pájaros muy detalladas, muy bien delimitadas y muy precisas gracias a ese conocimiento de esa persona. Pues pensemos en otros conocimientos y no solo desde un punto de vista técnico, ¿no? De especialidades, sino de realidades, ¿no? De maneras de vivir que quizá merecerían estar representadas. Yo creo que ya está. Pues acabamos con los comentarios. Podemos continuar, si no, en el café después. Muchas Estupendo. gracias.